bueno. Bueno, 8:56. Hablando del cohete a la luna, ¿hablamos de tu nota, Horacio? Sí, pero primero quiero hacer una observación de algo que estoy viendo en este momento. A ver. Yo no sé si es un genio o un hijo de puta el que hizo la publicidad de Roberto Labaña en cámara lenta. Es en tiempo real, Horacio. Vos sos peor que el director. ¿Vieron la publicidad de los 80? ¿Viste eso que avanzaba el muchacho de una punta, la chica del otro, iban saltando el reflejo del sol? Sí, y se iban acercando. Y finalmente sí. dices, bueno, así es el aviso de Labaña. Estoy realmente abrumado. Bueno, lo que quería decir era otra cosa, pero no pude contenerme. Sí. Perdón, Roberto, yo tengo mal récord con Labaña. No, lo que quería hablar es de lo que fue el encuentro patronal de Mar del Plata, de IDEA, y efectivamente, específicamente, de la propuesta que hicieron los banqueros internacionales, que son los que están nucleados en ABA, que en nombre de la institucionalidad pidieron que quedaran en sus cargos 4 funcionarios designados por el presidente Mauricio Macri, que son el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, el responsable de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli, el jefe de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y el responsable de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici. A mí me resultó realmente muy extraño, realmente en nombre de la institucionalidad. Ahora, realmente, si uno habla de la institucionalidad, bueno, es redundante, porque la Constitución Nacional ya plantea en el artículo 16 que todos los ciudadanos son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. De modo que, si fueran idóneos, ya está previsto en la Constitución Nacional. Pero a mí me parece que están ignorando deliberadamente el resultado de las elecciones presidenciales, porque la idea de que quien ganó la elección por casi 20 puntos de diferencia tenga que confirmar a funcionarios claves del gobierno que la perdió por esa misma diferencia es realmente curioso. Ahora, el artículo 16 también plantea que no hay fueros personales ni títulos de nobleza, que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Ahora, ¿por qué Alberto Fernández, que se apresuró a decir que Sandleris no ha hecho ningún mérito para ser confirmado, debería confirmarlos? Bueno, durante la gestión de Sandleris en el Banco Central se perdieron reservas a un ritmo que, según el propio Sandleris, llegó a superar los 800 millones de dólares diarios. Ahora ha bajado a 100, pero continúa el goteo. Sí. Y además dijo él que con suerte las reservas alcanzarán hasta el último día de la gestión de Mauricio Macri. No dijo cuál es ese día, pero sí, de acuerdo a su cálculo, alcanzarán hasta ese día. Además, Sandleris elevó la tasa de referencia hasta el 85%, que es récord mundial, absolutamente incompatible con la producción. Solo algún negocio ilegal puede dar más del 85% de ganancia en un año. Es decir, si vos vendés alguna sustancia prohibida, puede ser que tu tasa de ganancia sea superior. Bueno, Leandro Cuccioli es el jefe de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Su predecesor, Alberto Abad, tuvo que alejarse cuando yo publiqué la nómina de parientes, testaferros, socios y amigos presidenciales que se acogieron al blanqueo de capitales. Cuando lo designaron, no lo fundamentaron en la idoneidad, de la cual ostensiblemente carece,
sino que era un jugador en equipo, es decir, un buen compañero de ellos. ¿Cuál era su experiencia previa? Ahora, en Londres, como asesor de empresas en negocios de gas, electricidad y correos, y después en British Petroleum a cargo de energía eólica. Es decir, los negocios de la familia presidencial. Sí. Por eso es un jugador en equipo. Sí. Bueno, Te doy hablaron de qué equipo. Un dato más. En los últimos 4 meses Cuccioli presentó 2 veces su renuncia. No le fue aceptada. Sí, con lo cual dudo que quisiera quedarse aún si en el lejano caso de que Alberto Fernández se evaluara la posibilidad de su continuidad. Bueno, tal vez él no quisiera quedarse, o tal vez en el cambio de gobierno sí quisiera quedarse. De golpe quiere cambiar de equipo, pero lo notable es que los banqueros estén proponiendo esto. O seguir jugando en su equipo en otro partido. Exacto, infiltrado en otro equipo, ¿no? Sí. Bueno, todos sus bienes están fuera del país. ¿De Cuccioli? Sí. El capo de la FIP. Sí. Maravilloso. Bueno, en octubre del año pasado, el director de la DGI, Horacio Castañola es un funcionario de carrera, de línea, que ha sido director de la FIP de la DGI bajo distintos gobiernos, presentó una denuncia penal contra el primo Angelo Calcaterra. De inmediato Cuccioli le pidió la renuncia, de inmediato. Al mes siguiente, Cuccioli y su segunda, Jimena de la Torre, fueron fotografiados por el diario cooperativo Tiempo Argentino cuando salían de almorzar con el juez federal Julián Ercolini. ¿Quién es el juez federal Julián Ercolini? Es el que tiene las causas que interesan al gobierno contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y fue el que intervino en la causa de la FIP contra Cristóbal López y Fernández Sousa? Sí, justo las causas que me interesan, sí. No, porque también estuvo en la de Obra Pública, ¿no? Sí. Todas. Sí. Bueno, dentro de la FIP están circulando unos audios en los que Jimena de la Torre menciona actas de directorio antedatadas para hacer figurar en el blanqueo operaciones posteriores, lo cual en cualquier momento podría dar lugar a otra denuncia penal y que ahora el Tano Gentili y Nico Esquivel nos van a hacer escuchar. Bueno, ahora los vamos a buscar los audios mientras, pero sí, justo te iba a preguntar por eso, porque ayer los escuché en tu nota y es realmente muy impresionante. O sea, ¿qué significaría, expliquemos, antedatar las fechas del blanqueo? Y esto significa que el blanqueo que cerró en el año 16, para ciertos amigos sigue abierto. Que vos podés blanquear hoy, guita que no blanqueaste en aquel momento. Que puede como ser, si lo hubieras blanqueado en ese como momento. si lo hubieras blanqueado en aquel momento. Es decir, se hace una declaración antedatada. Sí. Ella dice que tiene un espacio reservado en los libros para eso. A ver, ahí lo tenemos el audio, vamos a escucharlo. No, te digo, andá llamándolo al vicepresidente, porque es indistinto. Reenvíame si querés los mutuos para chequearlo. Yo el texto general lo vi muy bien ayer. Ahí lo único que me dijo que iba a modificar es el nombre de la creencia. Otra cosa, con respecto a al contador de ayer, te adelanto que estaba ahí un poco que no entendía muy bien si él iba a hacerte el blanqueo, iba a ser yo. Le digo, mira, la idea es hacerle, yo no quiero molestarte, le digo, pero la idea es hacer el blanqueo completo nosotros, porque es una responsabilidad enorme, si queda algo afuera y demás. No, me parece muy bien, te mando los mutuos. Que no sé si no te los habrá mandado, fíjate, porque me dijo que te los iba a mandar ayer, cosa que vos los puedas hacer firmar hoy. Y después con el tema del acta de directorio me dijo que sí, que tiene un hueco como para hacer para meter uno de los mutuos, el más nuevo, el de 2016, y ahí adentro va a ser una referencia al mutuo anterior, que es el del 2015, que en la parte del 2015 no tiene espacio en el acta de directorio, pero bueno, me parece que con eso más o menos estamos bien. Finalmente, nada más. Bueno, esto está circulando. Finalmente, nada más. Sí. ¿Esto es una funcionaria de AFIP? Es la segunda de Cuccioli en la FIP. Y está circulando entre los los trabajadores, que lo que dice es, tengo lugar en los libros de actas para meter algo ahora como si hubiera pasado antes de que venciera el blanqueo. Exactamente. Ya tiene que instalar una causa judicial. Y yo creo. Sí. Bueno, el Emilio Sabilbaso
Bajo su gestión, en la ANSES, Sí. el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se descapitalizó en más de 20.000 millones de dólares, Ujú. por lo que tiene una denuncia penal. Sí. También lo investiga el doctor Glock por haber vendido la participación del ANSES en Petrobras Argentina a Pampa Energía. ¿Qué es Pampa Energía? La empresa del socio presidencial Marcelo Mindling. A un precio vil. O sea, un precio mucho más bajo del que No, tuvo una el semana precio- después. El precio, claro, exacto. Esa es la reflexión exacta. Es decir, Mindling compró eso y el valor de las acciones se duplicó en la semana siguiente. Ujú. Bueno, además, en lo que va de este año 19, Basavilbaso endeudó a 3 millones de jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y trabajadores en relación de dependencia que perciben asignaciones familiares, con créditos personales a la usuraria tasa de interés del 50%. Bueno, el Biseminario Perfil tiene un equipo de investigación que dirige el académico Rodrigo Lloret, que estableció que hay otro millón largo haciendo cola en la misma ventanilla para endeudarse. Esos préstamos van desde 20.000 hasta 200.000 pesos y se pueden devolver hasta en 60 cuotas. La propia ANSES ha hecho una investigación según la cual 4 de cada 10, ¿para qué utilizan los préstamos? Para pagar deudas anteriores o para alimentarse. Me hacés acordar al audio de Nicolás Dujovne, cuando dijo que cuando ellos llegaron al gobierno, las familias argentinas gastaban menos del 5% de sus ingresos en pagar crédito. deudas. Bueno, ahora ¿Sí? Y ahora tienen que pedirle plata al ANSES Para a una comer. tasa usuraria para morfar. Tremendo. Bueno, este sobreendeudamiento de la población y de los sectores más vulnerables no es por casualidad, es parte integral del plan de gobierno de Macri, porque es un gran disciplinador de rebeldías y además un gran impulsor del individualismo, fomentando el sálvese quien pueda. Claro. Ese es el... Ujú. Ahí el Tano te está Sí, haciendo una no, señal. porque hablamos más temprano con Marco Enrique Sominami y porque El chileno. sí, y Claro, ellos son los inventores del sistema. exactamente, le preguntamos No él, digo, Piñera, ¿no? Claro, le preguntamos justamente si había sido este pequeño aumento, por lo menos pequeño en porcentuales, lo que explotó, y él dijo, no, lo que explotó es esto, la sociedad sobreendeudada, que vos le debes tanto a los bancos como a Cencosud, Falabella, las empresas que o sea, que sos un cliente endeudado, tanto para los bancos como para las empresas, como con el Estado, porque también los subsidios, nos explicaba, ahí por ejemplo el subsidio para la educación no es subsidio a la universidad pública para que todos vayan gratis, sino este subsidio a vos y vos me lo tenés que devolver encima. ¿Sí? O sea que es una sociedad que hace 30 años que se está endeudando, que es esto que vos estás diciendo. Es el modelo norteamericano que estalló con la crisis de la subprime. Claro. Sí, por eso mismo también entre los distintos planes que está armando el equipo del Frente de Todos para inyectar dinero en el mercado interno, tiene que ver con refinanciar Hay un en plan de condiciones mucho más favorables todas estas deudas familiares, para que ese dinero que hoy en día los jubilados, los que reciben AUH, se les va todos los meses 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos en pagar intereses y una cuota de lo que deben, pueda volcarse a la economía real, pueda volcarse a la compra de alimentos, a la compra de ropa. Claro. Porque cuando Horacio dice usuraria, no es un eufemismo, No, es usura. es literal. Es literal. O sea, 50% que te está dando la ANSES, no te da el 50% el Banco Galicia, que bueno, es un banco privado que habría que regularlo, pero bueno, es otra cosa. Es el Estado. Y ayer, que fue el Día de las Madres, 9 de cada 10 mujeres que cobran la AUH, la Asignación Universal por Hijo, también están endeudadas con la ANSES. Digo, eso también tiene una transversalidad en relación a lo que es la feminización de la pobreza, o sea, cómo también se cruza el tema de género ahí, porque también, digo, tiene que haber una respuesta ahora a Claro. esas mujeres que están endeudadas, que antes cobraban la AUH para mejorar las condiciones sanitarias, de salud, de vida, de ir a la escuela, y ahora están cobrando para pagar las tarifas, ¿no? Bueno, ese era Basavilbaso, ¿no? El Titular cuarto ANSES. jinete del apocalipsis, cuya continuidad piden los banqueros internacionales. Qué genial que se les Mariano- ocurra pedir eso. Mariano Federici. Bueno,
le están marcando la cancha al futuro gobierno de una manera desvergonzada. Sí, porque es brutal, como... es brutal. Está bien, ganaron, pero los impuestos, la unidad de antilavado, el Banco Central, ¿y cuál era el otro? es nuestro. La barbaridad. El gatopardismo como política de Estado. El gato macrismo. El gato macrismo. Ojo que el orgullo gatuno está a pleno. Mucho orgullo gatuno. Bueno, Mariano Federici es el cuarto, el de la UIF. Bueno, este muchacho fue asesor regional del Grupo de Integridad Financiera del Fondo Monetario Internacional. Eso ellos lo dicen con orgullo. Y uno de los informantes asiduos de la Embajada de Estados Unidos, como consta en las comunicaciones de la sede diplomática con su gobierno, publicadas en Wikileaks. Sí. Permanente informante de la Embajada. En esos encuentros, Federici acusaba de proteger el lavado de dinero a Cristina y a Aníbal Fernández. Después de tantos años, no hay ningún cargo al respecto contra ninguno de ellos. Sí. Bueno, esta semana el blog El Disenso en Córdoba reveló que la esposa de Federici, María Eugenia Olivé, es apoderada de una financiera offshore radicada en Panamá, que figura a nombre del director general del grupo empresario de Francisco de Narváez, a quien Federici debería investigar por el lavado de activos que denunció la AFIP. Además, el 13 de enero de 2016, el matrimonio Federici-Oliver adquirió por casi $1 millón una hermosa propiedad de 211 metros cuadrados en Estados Unidos, pero la declaró aquí en su declaración jurada de impuestos como si el 50% de la casa hubiera costado apenas $1 millón. No. ¿Por $1 millón me compro media casa en Miami? No Miami. ¿En dónde dijiste? En Estados Unidos, creo que es en Maryland. Sí. Oye, acá con $1 millón creo que no llegas a comprar medio monoambiente. Bueno, pues acá está todo muy caro. En Estados Unidos sí se puede, pues es un país en serio. Bueno, y tiene su convertibilidad propia, personal, Federici. Este es el que según los banqueros debería quedarse. Qué bárbaro. Ahora, ¿quiénes son los banqueros que hacen el pedido? También eso es un dato interesante. Bueno, Claudio Cesario es el presidente de ABA, la Asociación de Bancos en la Argentina, pero son bancos extranjeros. Era abogado del estudio Allende Ibrea, que es el gran estudio de las compañías transnacionales. Sí. Los banqueros lo contrataron como presidente de la asociación para no exponer a uno de los suyos. Es decir, después de la crisis de fin de siglo, las grandes patronales decidieron acudir a lo que ellos llaman los profesionales, es decir, para no poner la cara directamente. Tienen gerentes incluso en sus asociaciones. Exacto. Así como la Asociación Empresaria AEA tiene a Jaime Campos, la Asociación de Bancos Extranjeros tiene a Claudio Cesario, que no tienen ningún poder, son funcionarios como un testaferrismo llevado. Gestionan el lobby. No, gestionan, sí. Bueno, desde 2011 Cesario presionó a Cristina en forma abierta para que removiera de la presidencia del Banco Central a Mercedes Marcó del Pont. ¿Por qué? Porque Mercedes había impuesto una serie de regulaciones muy razonables al movimiento de capitales y había promovido la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cosa que no le perdonaron. El candidato de los banqueros al reemplazo era Juan Carlos Fábrega, que efectivamente sucedió a Mercedes en la presidencia del banco. Y a partir de 2013 estuvo allí Fábrega, y con él regresó al banco la línea colonizada por los bancos extranjeros y los ataques contra el ministro de Economía, Axel Kicillof. Luego de las elecciones de 2015, Cesario comparó al equipo económico de Macri con el Barcelona de Messi. Que juega la Champions con el Toto Caputo. Claro. En 2017 dijo que no le preocupaban la inflación ni el crecimiento de la LEVAC porque el gobierno iba por el buen camino. Es decir, un corresponsable del desastre que vive la economía argentina. Otro es Enrique Cristofani, presidente del Banco Santander en la Argentina,
casado con la hija del general Jorge Olivera Rovere, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Sí. Yo tengo información de que esta mujer no comparte la posición de su padre, es justo decirlo, de que es uno de los hijos críticos en privado, Sí. no lo ha hecho público. Olivera Rovere, uno de los jerarcas. Olivera Rovere importantes era de la dictadura. el segundo de Suárez Mason en Claro. la zona 1 Sí, sí. capital, ¿no? Bueno, Cristofani integra el comité directivo de la Red de Acción Política, RAP. Nombre. De vos. Sí. ¿Qué es esa red? Es una red que se encarga de poner en contacto a dirigentes políticos argentinos con el gobierno y con el establishment económico y de seguridad de Estados Unidos. Se creó en 2008 y declara el propósito de ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas. Más claro, imposible. Sí. Bueno, en 2010, con esa finalidad, organizaron el viaje de un grupo de dirigentes a Estados Unidos. Estaban algunas personalidades descollantes del republicanismo argento, como Margarita Stolbizer, Gabriela Michetti, Emilio Monzó, Paula Bertol, Fernando Yarade, que era un diputado salteño del Frente para la Victoria, la intendente socialista de Rosario, Mónica Fein, y el diputado del peronismo de Santa Fe, Walter Agosto. Bueno, ahí visitaron el Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, el Congreso, la Cámara de Comercio, los tribunales. Es all inclusive. All inclusive. Según Bertol, en el Pentágono hablaron sobre políticas de seguridad, lucha contra el terrorismo, y les dieron instrucción sobre los desafíos a la seguridad regional: tráfico de narcóticos, armas, personas y otras formas de crimen transnacional, espacios no gobernados, terrorismo, desastres naturales, migración masiva, erosión de la democracia, armamento ruso que compra Venezuela, Lula e Irán. Claro. No falta nada, es una cosa, es impresión. Son realmente. Eso fue durante gestión Macri, sí. No, eso fue en el 2010. Antes, o sea, Fue se los antes. Iban preparando. Sí, fue antes de la reelección de Cristina. Estaban preparándose para impedir la reelección de Cristina, obviamente. Pero ahí fue que Durán Barba le dijo a Macri: no te presentes porque no hay con qué darle a Cristina, ¿no? Ujú. Y está el diálogo ese famoso de Reutemann en la cola del Colón, de la inauguración del Colón, el 25 de mayo, cuando un periodista le dice: ¿y Lole, usted se va a presentar? Y Reutemann lo mira y dijo: ¿pero usted vio lo que está pasando en la calle? ¿Usted cree que hay con qué darle a esta mujer? Claro. Y no se presentó ninguno de ellos. Sí, Reutemann, que antes de eso ya había dicho que a la Casa Rosada se la podían meter en el culo. En otra consulta de un candidato, de un periodista sobre su candidatura. Qué fino, Sí. Sí. qué fino. Bueno, otro de los banqueros que proponen la continuidad de estos bandidos es Gabriel Martino. La noticia de esta semana es que Gabriel Martino se lo llevan a Londres para darle otra tarea, por supuesto más importante, lo promueven, Sí. lo llaman patear para arriba, ¿no? Hace 8 años preside el Banco de Hong Kong y Shanghái en la Argentina, el HSBC. Sí. Pero tuvo una pausa forzada porque la AFIP lo denunció por integrar una supuesta asociación ilícita para evadir impuestos y lavar dinero Ujú. por alrededor de $100 millones mediante el uso de facturas truchas. En septiembre de 2015 el Banco Central intimó al HSBC a reemplazar a Martino en 24 horas por falta de idoneidad. Y el HSBC lo reemplazó. Lo hizo, sí. En octubre del mismo año 15, la jueza Verónica Stracha confirmó esa decisión. Dijo que tenía facultades y era correcto. Pero en diciembre, luego de la elección de Macri, la Cámara de Apelaciones lo repuso. La abogada de Martino en el HSBC, María Eugenia Talerico, fue designada como segunda de Mariano Federici en la UIF. Sí. Bueno, Y los papeles de lavado de dinero del HSBC se quemaron en Iron Mountain, junto con los de los Macri. junto con los de los Macri. Y murieron 10 personas. 10 personas en el incendio. Funcionarios de seguridad, que es
Cuidamos a los que nos cuidan, dice Macri, sí. Sí, los cuidamos. Estaban cuidando los papeles, no a ellos, a los papeles. Y parece que había una contradicción entre ellos y los papeles. Sí. Hablando de cuidamos a lo que nos cuidan, otro fragmento de Macri de ayer que se nos pasó por alto fue cuando dijo que él quiere vivir en un país en el cual si alguien apuñala a otro en la calle haya que meterlo preso. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. El problema con Chocobar es que no lo metió preso, que le disparó por la espalda y lo mató. Sí. Hay que ver, hay un punto en que no sé si Macri está enterado, digamos, si se está haciendo el boludo o prefiere no enterarse del país en el que vive y el que gobierna. Hablando, ya que estábamos haciendo asociación, otro que está vinculado a todo lo que estaba hablando Horacio es Gómez Centurión. Gómez Centurión era el titular de la Agencia Gubernamental de Control, gestión Macri en la Ciudad de Buenos Aires, era el tipo que tenía que controlar a Iron Mountain, y cuando fue a la legislatura, llamado entre otros legisladores por Gabriel Fuchs y otros más que estuvieron siguiendo el tema, dijo dos cosas. Primero dijo: el expediente de habilitación de Iron Mountain está oficialmente extraviado. Esto es literal, está en la taquigráfica, y lo estamos reconstruyendo. Esto es literal. Y después, cuando estaban los familiares de las víctimas, que repito, son gente de defensa civil y de bomberos voluntarios ahí del cuartel de Vuelta de Rocha, les dijo: miren, los papeles se queman. No tenían por qué acercarse ahí ni entrar. O sea, les echó la culpa a los muertos de su propia muerte, que además yo investigué bastante ese caso. Ellos quisieron entrar porque le dijeron que había gente adentro todavía. ¿Sí? Entonces llegaron ahí, habían quemado intencionalmente, digo intencionalmente porque hay 3 pericias que demuestran que fue intencional el incendio, y ahí se quemaron los papeles del HSBC, del BNP Paribas, del Merrill Lynch, de las empresas Macri, del Banco Patagonia, de varias empresas. Mira, linkeamos con Chile, de Cencosud y de Jumbo. Y Gómez Centurión trabajó como hombre de esas empresas. O sea, todo está al final en algún punto conectado. Sí. En otro de esos momentos en los cuales intentó demostrar el domador de reposeras cómo cuida a los que nos cuidan, utilizó la figura de Santiago Maldonado para reivindicar a la gendarmería cuando estaban hablando del tema de seguridad. Tiró una cifra muy divina de expertos que habrían coincidido en forma unánime. Pero parece haber olvidado que el caso de Santiago Maldonado no está cerrado, ¿no? Digo, claro. Que fue reabierto hace poquito. Que fue reabierto por la Cámara hace poquito, y es otro de esos temas que, como dice Nico, no sabe si los ignora verdaderamente o se caga en ellos, ¿no? Sí. A mí me parece que hay un guión que deliberadamente es como un hovercraft, flota a 10 centímetros de la realidad.